Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras enseñaba diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Mateo 21:23. Los dirigentes judíos sabían muy bien que para hablar y enseñar asuntos relacionados con Dios se debe tener autoridad. Así se lo exigieron a Jesús cuando le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Fíjese que los judíos hacían muy bien en demandar autoridad. Querían estar seguros del respaldo de cada acción y enseñanza de Jesús, si esto venía de Dios o de los hombres. Cuando las evidencias están frente a nuestros ojos, debemos ser humildes y obedientes. Así se los hizo notar Jesús a los principales sacerdotes y a los ancianos cuando les preguntó: ¿de dónde era el bautismo de Juan el Bautista? Ellos respondieron a Jesús diciendo: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. A pesar de ver las evidencias, no querían reconocer que el bautismo de Juan tenía la autoridad de Dios. Ellos exigían autoridad y no la veían. El Señor dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, según Mateo 28:18. Fíjese que la autoridad le fue dada de parte de Dios, toda, absolutamente toda la autoridad. La legislativa, que es elaborar leyes; la ejecutiva, que es ejecutar las leyes; y la judicial, que es juzgar el cumplimiento de esas leyes. El pueblo pudo observar en la enseñanza de Jesús como uno que tiene autoridad superior a la de los escribas, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. El Padre puso todo bajo los pies del Hijo, excepto él mismo, según Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. El apóstol Pablo describe a Cristo como la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, según Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Él es el dador de la ley hoy en día, según Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. A él debemos oír. En una oportunidad, Jesús subió al monte junto a 3 de sus discípulos, transfigurándose delante de ellos. Ahí apareció Moisés y Elías. Pero una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd. Dando a entender justamente que ya no debían oír a la ley de Moisés, representados por Moisés, ni a los profetas, representados en ese momento por Elías. Ahora toda la atención, absolutamente toda la atención debe estar en Cristo. A él debemos oír. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 y Efesios 1 del 20 al 23. Y los miembros de la iglesia deben sujetarse a la cabeza. Los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, según Juan capítulo 14 al 26, y predicaron la voluntad del Señor, no la voluntad de ellos, la voluntad del Señor. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor, decía el apóstol Pablo. Si reconocemos en Jesús al Cristo, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, entonces debemos obedecer, hacer lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O como dice Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta reconocer a Jesús, hay que hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad divina. Dios dio autoridad al Hijo. El Hijo dio autoridad a los apóstoles. Los apóstoles escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo.
Según de Timoteo capítulo 3:16, nosotros debemos obedecer los mandamientos escritos en ellos. Ningún hombre tiene el derecho ni la autoridad de cambiar nada de lo revelado por Dios en las Escrituras. Nadie tiene ese derecho. Jesús demostró por medio de sus enseñanzas, por medio también de señales, de prodigios y milagros, que Él tiene toda la autoridad para hablar, mandar y exigir asuntos de religión. Si queremos estar seguros de que hacemos la voluntad de Dios, necesitamos buscar la autoridad en las Escrituras. ¿Quiere hacer lo correcto? Busque el respaldo de la autoridad bíblica en las Escrituras. Estudiemos la Biblia.